Cordial saludo, una vez más les saluda William Sandoval y vamos a dar inicio a las sesiones de introducción a la lógica de programación. Eh, para dar solución a cualquier tipo de problema, pues debemos seguir un orden eh, como tal. Eso es un proceso que está conformado por un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos adicionales independientes entre sí que contribuyen de manera secuencial, digamos, eh, para obtener el resultado deseado. Para todo proceso, generalmente hablamos de unos antecedentes que te hace referencia a una situación específica y que ocurre y que sirve como para analizar las causas eh, o la problemática que existe en determinada actividad o en determinado proceso. Cuando deseamos plantear una solución, pues necesitamos contar con unos recursos para saber asimismo eh, hasta qué punto podemos nosotros plantear dicha solución. Teniendo lo anterior, hacemos el respectivo planteamiento y seguido a esto procedemos a la ejecución. Todo proceso eh, es susceptible de ser eh, representado de manera gráfica. Eh, Tenemos los bosquejos que pues son elementos de mucha ayuda, pues digamos que son como el primer paso cuando deseamos representar algo y no contamos con una herramienta adecuada en su momento, pero pues las grandes invenciones que ha tenido el ser humano han tenido ese inicio con lápiz y papel. Posteriormente ya hablamos de diagramas elaborados que se desarrollan con programas desarrollados para este fin. Tenemos esta imagen en la que se representa, eh, podemos decir, es la manera en la que se soluciona un problema computacional en el que tenemos una entrada de datos con esos datos y con unos recursos que para nuestro caso inicial sea el conocimiento de las matemáticas, las cuatro operaciones básicas y con el análisis, con la ayuda de esos recursos que ya poseemos, procedemos a dar una respuesta que es nuestra salida. Sin embargo, existe este otro paso muy importante, no solo en programación, en cualquier área de la ingeniería, de la administración, incluso en nuestras tareas diarias, se debería hacer una retroalimentación y es porque haciendo retroalimentación podemos analizar qué teníamos al inicio, qué hicimos, cuál fue el resultado y analizar si ese resultado satisface realmente eh, a solucionar esa inquietud que se nos había propuesto. Entonces, la retroalimentación viene a convertirse en un elemento que aporta nuevos datos de entrada, por ende nos permite analizar y realizar un nuevo proceso y obtener unos resultados diferentes, esperando que sean mejores. Ese es un ejemplo de un diagrama de flujo. Vemos en la parte superior, para este caso, el ejemplo que nos brindan es que en un óvalo indicamos el inicio del proceso. Al finalizar, representamos con otro el final, como se indica aquí en la parte inferior. Tenemos un rectángulo para indicar las actividades que se realicen, el rombo para representar la toma de decisiones y un conector. De pronto hay la necesidad de conectar varias tareas. En este caso lo representan
de esta manera. Para las personas que quieran ahondar un poco más en esto, pueden buscar en internet diagramas UML. Si alguien está interesado en profundizar algo más, puede dejarme en sus comentarios y con mucho gusto le proporcionaré material adicional para que avancen en este detalle. Realmente los diagramas UML surgen como con esa necesidad de establecer un modelo único, independientemente del lenguaje, del idioma que puede tener un grupo de desarrolladores, teniendo en cuenta que ahora incluso pues predomina el trabajo remoto, pero independientemente a eso, se quería crear una simbología que, sin tener en cuenta el idioma, sea capaz de expresar cuál es el proceso y los pasos a seguir. Este es el diagrama UML como tal, un lenguaje modelado unificado. Y existen diferentes tipos de diagramas. Nosotros a nivel de programación, pues realmente manejamos varios y eso me lleva a analizar que cuando uno estudia de pronto programación, se va a dar cuenta que es algo que atrae demasiado porque pues, no solo se aprende de computadoras. Cuando uno quiere ser buen programador, termina aprendiendo y viendo la utilidad de otro tipo de conocimientos. Entonces, se aprenden muchas cosas. El ser humano, pues, digamos que cuando inicialmente con los números naturales deseaba llevar las cuentas. Para nosotros una cantidad es un dato, pero a diario manejamos diferentes tipos de variables, de datos. El nombre de una persona, el nombre de la empresa donde se elabora, el nombre de la escuela. Como podremos darnos cuenta, una sola persona pues tiene un rol diferente de acuerdo al lugar donde se encuentre. Si está en su casa, puede ser padre, esposo, no sé, un hijo. Pero si ese hijo, por ejemplo, ya no está en su hogar, sino que está en el colegio, ahora es un estudiante. Retomando un poco, entonces a nivel de programación nosotros tenemos unas variables de tipo alfabético. Entre esas tenemos el carácter, haciendo referencia a cada uno de los símbolos del alfabeto. Eh, Conocemos consonantes, vocales. Pero adicional a eso tenemos otros caracteres que podríamos denominar especiales, como la coma, el punto, el signo de admiración, la tilde, etcétera. Con esos caracteres que conformamos cadenas. Las primeras cadenas que nosotros manejamos son las palabras y ya pues cuando tenemos una secuencia de palabras tenemos una cadena más extensa. Tenemos también nuestros datos numéricos. Nosotros cuando empezamos a estudiar conocemos los números naturales, que fueron los números que ayudaron al hombre a realizar sus primeros conteos, cuando deseaba saber, eh, no sé, cuántas cabezas de ganado tenía, cuántas plantas había en el cultivo, etcétera. Posterior a eso tenemos los números enteros y es cuando pues se realizaron de pronto, se empezó a tener una visión diferente y ya hablamos de cantidades negativas, que pues una cantidad negativa viene a ser números más pequeños que cero, ¿no? Encontrando así como tal los números positivos, los números negativos. También conocemos en su mayoría los números racionales o digamos esos números los podemos encontrar de esta manera como fraccionarios. Por ejemplo, aquí está un medio, pero si lo hacemos eh, o lo representamos de otra manera con como tal con la coma
para indicar unos decimales luego del entero, podríamos decir que un medio equivale a 0,5. Tenemos un grupo más grande que es el número de los pues el conjunto de los reales, y ese abarca los anteriores, mm, y digamos que otros números especiales. Aquí nos falta un grupo que abarca también los números imaginarios que se utilizan, digamos, para cálculos, para análisis un poco más complejos, que espero de pronto en el desarrollo de varios algoritmos, en la resolución de problemas más avanzados con el tiempo, podamos experimentar. Aquí cabe anotar que uno de los lenguajes más potentes y fáciles de emplear para solucionar problemas con números imaginarios es Python. Comencemos, vamos a empezar con la resolución de unos problemas sencillos, eh, básicos como los que realizo uno en primaria, pero ellos nos van a dar eh, como la guía para solucionar problemas más complejos. Voy a hacer uso de esta página datquiz.org, de donde pues vamos a revisar los problemas. Vamos a hacer uso del software PCInt, un software diseñado mm, para ayudar a desarrollar la lógica en los estudiantes de desarrollo de software en sus primeros niveles, desarrollando la lógica de programación. En este momento aquí tengo la página datquiz.org. Este es el primer problema que plantean. Eh, Adicional a eso, voy a utilizar esta página en línea. Se llama invisionapp.com, que va a ser, digamos que, eh, el tablero que voy a emplear. De paso, pues si trabajamos y si desarrollamos, pues hacemos uso de las herramientas que nos ofrece eh, eh, la tecnología, en este caso la tecnología web, y que nos evita estar instalando más aplicaciones, más eh, software en nuestro computador. Tenemos para el caso el primer ejercicio. Dice que Luis compró 8 cuadernos a 25 pesos cada uno y 7 bolígrafos. Dice que en total se gastó 298 pesos. ¿Cuánto costó cada bolígrafo? Recordando los pasos en el desarrollo de una solución, tenemos que hay un primer paso donde analizamos las entradas. Cuando tenemos un enunciado como este, analizamos los sustantivos representativos. En este caso, por ejemplo, decimos que Luis compró 8 cuadernos. Entonces tenemos el primero que sería cuadernos, pero cuando habla de 8, habla de la cantidad de cuadernos. Aquí represento, digamos, ese primer dato como cantidad de cuadernos igual a 8. Nos ofrece otro que es el valor de los cuadernos. Dice que a 25 pesos, aquí valor cuaderno 25. Nos dice que el total de la compra es de 298 pesos. Aquí tenemos costo total de factura. Y empezamos con las incógnitas, aquello que nosotros desconocemos, como el precio total de los bolígrafos, porque nos dice cuántos compró, pero no sabemos cuál fue el precio total. Tampoco tenemos el precio unitario, entonces desconocemos el precio total de los bolígrafos, el precio de los bolígrafos, tenemos la cantidad. Entonces ya aquí tenemos ese digamos que ese interrogante. Otro que desconocemos es el valor total de los cuadernos, porque conocemos el valor unitario y la cantidad. Una vez despejamos esto, nosotros hacemos uso de nuestros recursos.
nuestra capacidad de análisis y el conocimiento que tenemos de nuestras 4 operaciones matemáticas básicas. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? El costo de cada bolígrafo, o sea, el valor unitario de los bolígrafos. Entonces, lo primero que debo hacer es hallar el costo de los cuadernos. Ese costo total de cuadernos va a ser igual a la cantidad de cuadernos por el precio de cada cuaderno. Posterior a eso, ya teniendo, digamos que ese costo total de cuadernos, podemos hallar el costo total de bolígrafos porque ya conocemos el costo total de la factura o de compra y pues simplemente le debemos restar ese costo de cuadernos que resolvimos en nuestro primer paso. Posterior a eso, si queremos hallar ya el costo de cada bolígrafo, nosotros debemos realizar otra operación. Ya hemos realizado la multiplicación, la resta y ahora pues dividimos el costo total de bolígrafos entre la cantidad de bolígrafos que se compró. Eh, para esto, entonces, recurrimos a nuestro programa PSIN. eh, pues aquí cuando uno lo abre, generalmente abre un nuevo archivo, pero si quiero crear un ejercicio nuevo, abro un archivo nuevo y él nos crea automáticamente un nuevo lienzo para trabajar. En ese caso, continuando con, digamos que lo que planteamos nosotros inicialmente en nuestro tablero, vamos a definir las variables. Es el primer paso. Estas entradas, teniendo en cuenta que ahora, digamos, esto lo expresamos nosotros y ya lo comprendimos, pero cuando voy a hablar con una máquina, entonces lo primero es que debo indicarle a esa máquina eh, unas variables, debo dar unos nombres e indicarle qué son para que dentro del sistema lo comprenda. Entonces, para este caso, como el software es diseñado para comprender esta lógica, tiene unas palabras reservadas. Entre esas palabras reservadas que siempre vamos a ver con este tono azul, está la palabra definir. Con este definir vamos a continuar definiendo cantidad de cuadernos, que yo aquí pues he abreviado inicialmente con can cuadernos. Lo definimos como enteros porque para este caso uno compra un cuaderno y es una unidad, pues realmente no conozco el caso en que compremos medio cuaderno o un cuarto de cuaderno. Entonces lo definimos como entero. Y aquí empezamos a hacer uso de uno de los, digamos, conjunto de números de los que hablamos anteriormente, haciendo referencia a los números enteros y positivos, es decir, del 0 en adelante. Vamos a definir cantidad de cuadernos, entonces otro valor a definir, otra variable es el precio del cuaderno. Utilizamos nuestra palabra reservada a definir, le indicamos que este va a ser el precio del cuaderno y lo vamos a definir como real. En este caso, real en este programa hace referencia a los números, digámoslo así, racionales y pues específicamente aquellos que tienen una cantidad eh, después de la coma, lo que nosotros conocemos como 1,5 que corresponde a 3 medios. Entonces, cuando vamos a ampliar la coma o valores que contienen digamos, esas cantidades luego de la coma que nos indican eh, aproximaciones, generalmente se usa 1, se denominan reales y debemos tener en cuenta que el precio, a menos de que absolutamente utilicemos solo enteros y que supiéramos que nos puede dar cantidades exactas, usaríamos este valor entero, pero
eh, digamos que yo tengo una torta, la torta está completa y yo tengo tres personas, a los tres voy a compartir, las tres personas también son unidades y si yo divido uno entre tres, eso me va a dar un valor real. Luego vamos a definir el costo total de los cuadernos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Pero tenemos los datos que nos pueden ayudar a hallar este valor. Como hablamos de precio y el precio como tal en un cuaderno es real, este también debe ser real. Definimos bolígrafos como entero, ¿por qué? Porque con bolígrafos podemos hablar de la cantidad de bolígrafos que compramos. Definimos también un precio total de bolígrafos porque lo que nos piden es hallar el costo de la unidad. Nosotros podemos hallar en ese momento el precio total de los bolígrafos. Entonces, característica, aquí hemos definido los precios como una variable de tipo real. Y tenemos también, nosotros conocemos el costo total de la factura. Aquí nos queda pendiente definir eh, el interrogante final del ejercicio, que es el costo del bolígrafo. Hay algo que quiero explicarles aquí brevemente. Lo vamos a definir como y lo vamos a definir como real. Eh, Vamos a aclarar unas cosas en cuanto a las buenas prácticas y una de esas tiene que ver con la definición de variables. Cuando definimos variables, se recomienda siempre que lo hagamos con letras minúsculas y hay un caso especial y es cuando una variable se le asigna un nombre que contiene, digamos, dos o más palabras. Para este caso, la primera palabra está toda en minúscula, pero la primera consonante de la siguiente palabra debe ir en mayúscula. Aquí tenemos un caso especial, costo total factura, tiene tres palabras, al igual que precio total bolígrafos, y podemos ver que la primera está totalmente en minúscula, la segunda empieza con mayúscula y la tercera empieza con mayúscula. Esto corresponde a lo que denominan en programación camel case, porque cuando creamos variables o nombres de variables de esta forma, se asemeja a las jorobas de un camello. Vemos que aquí nos muestra un error, esto pues lo hice a propósito, porque algo también importante en la programación y tengamos en cuenta que la mayoría de lenguajes de programación eh, vienen diseñados para ser ejecutados en inglés, es el uso de las tildes. Es recomendable que no se utilicen tildes dentro de nuestro código porque pues de pronto hay la posibilidad de que nuestro código corra, pero al final nos genere algún tipo de error. Entonces simplemente borro, agrego la i normal y nuestro error ha desaparecido. Ahora listo, definimos variables, pero debo pedirle al usuario que ingrese cada uno de estos valores, porque como tal hemos definido la variable, pero no sabemos cuál es su valor. Entonces, eh, este tiene una palabra reservada que es escribir. Este escribir lo que va a hacer es mostrarle al usuario en la pantalla qué es lo que nosotros necesitamos. Como vamos a escribir una frase, esas frases, sea cual sea el tipo de frase, debe ir entre comillas y le vamos a decir que ingrese la cantidad de cuadernos.
Hasta ahí llevamos un proceso. La mayoría de lenguajes de programación eh, nos piden utilizar el punto y coma al final para saber que ahí finaliza lo que se denomina una sentencia. Una sentencia es cada una de estas instrucciones que yo realizo en mi código. Entonces, en este momento, con la palabra escribir, hice que el programa presentara en pantalla un cuestionamiento, sea lo que sea que yo necesito. Y ahora, cuando el usuario va a ingresar ese dato, entonces lo que el computador va a hacer es leer una palabra reservada. Y le vamos a decir que lea. Nosotros le dijimos que ingresara la cantidad de cuadernos. Entonces vamos a decirle que lea la cantidad de cuadernos. Voy a copiar y pegar aquí esta palabra. Eh, Terminamos la sentencia con punto y coma. Ahora vamos con el siguiente paso, que es definir el precio del cuaderno. Vamos a indicarle a nuestra máquina que le pregunte al usuario, eh, indique el precio unitario. Bueno, dejémoslo como de cuaderno. Para que sea de pronto más agradable con el usuario, recordemos de pronto hacer uso de la puntuación. En este caso yo coloco 2 puntos eh, y punto y coma. Y luego le digo a la máquina que por favor lea, en este caso, vamos a ver aquí, coloco precio cuaderno y como vimos también en Visual Studio, el programa detecta las variables que ya he creado y aquí digamos que me propone dos tipos de variables que empiezan con precio, en este caso es precio cuaderno, finalizamos con punto y coma. Debemos hacer el mismo proceso y digamos que lo interesante de esto, aunque parece a veces repetitivo y cansón, es ayudarnos a pensar cómo de pronto funciona la máquina. La diferencia entre la comunicación que tenemos entre personas es que uno a veces intuye, eh, capta una idea de una manera fácil, diferente. eh, a veces necesitamos una comunicación asertiva, debemos ser más específicos. Y en este caso, con las máquinas debemos ser muy explícitos, porque eso depende el éxito o el fracaso de nuestra aplicación. Entonces le vamos a decir que vamos a que nos indique la cantidad de bolígrafos. Entonces ingrese. Aquí lo digo porque tenemos bolígrafos, sabemos que compró bolígrafos, pero no sabemos. Ah, no, si sabemos cuántos bolígrafos. No, bolígrafos no necesitamos porque eso lo podemos hallar. Sabemos, sí, que ingrese la cantidad de bolígrafos que compró. Ingresa la cantidad de bolígrafos. Finalizamos con punto y coma. Vamos a decirle que lea, ver, nosotros agregamos cantidad bolígrafos, costo total cuadernos. Ah, no, se llama bolígrafos. Para nosotros, pues yo lo llamé bolígrafos. Pero pues, bueno, lo comprendemos, pero para que de pronto no nos perdamos más adelante, vamos a dejarlo como cantidad bolígrafos. Cometí un error aquí porque debemos respetar lo que les indicaba el estilo camel case. ¿Qué más debemos preguntar? ¿Qué nos ofrecen aquí? 8 cuadernos,
Ingrese cantidad de cuadernos, ya lo tenemos. El precio de cuadernos ya lo tenemos. Cantidad de bolígrafos ya la tenemos. Simplemente nos falta solicitar el valor total de la factura. Vamos a escribir para solicitar al usuario, eh, indique costo total de factura. Dos puntos, comillas, y cerramos la sentencia con punto y coma. A continuación, vamos a indicarle, vamos a pedirle que lea. Él nos va a leer que debe leer costo total factura. Costo total factura. Ahora vamos a ver, ya hemos ingresado los datos. Ahora, dentro de nuestro análisis, vamos a ver cuál sería el paso a seguir. En este caso nos dice que debemos hallar el costo total de cuadernos, y que se lo hallamos teniendo en cuenta la cantidad de cuadernos por el precio. Vamos a ver. Entonces, pues vamos a decir que la variable costo total cuadernos, que la tenemos indicada, la hemos definido en la parte superior, ya aquí no la lee. Aquí en PSN no utiliza el igual para este caso, sino que utiliza el signo menor que y seguido, sin espacio, el guión que nos sirve como signo de resta, el menos, para indicarle que le vamos a asignar el valor, en este caso, de una operación. ¿Esa operación cuál es? Vamos a decirle que cantidad de cuadernos, tenemos cantidad cuadernos, y vamos a restarle, usamos el menos, eh, miento, estoy mintiendo, vamos con cantidad de cuadernos, lo que vamos a hacer es multiplicar por el precio, y ese precio es precio cuaderno. En este punto de pronto nos preguntemos, ¿por qué yo no le estoy indicando estas operaciones con números? Recordemos que nosotros definimos esas variables inicialmente podemos decir que estaban en cero. Digamos que hay unos lenguajes que quisieran iniciarla y uno pues la inicia en cero, pero le solicitamos al usuario que ingresara eh, esas cantidades, y de esa manera le dimos un valor a cada una de esas variables. Es por eso que si yo en este momento realizo, digamos que esta tarea, cada una de estas variables va a tener el valor que se haya ingresado, que se haya capturado luego de que el usuario interactúe con nuestro sistema. Entonces ya realizamos la primera tarea. Entonces vamos a definir ahora el costo de los bolígrafos. Y creo que sí. Cantidad de bolígrafos, costo total de cuadernos, costo. Creo que no hemos definido costo total de bolígrafos, eh, por lo que debería volver aquí arriba, definir costo total de bolígrafos. Y vamos a definirlo como real. Listo. ¿Por qué se define una variable? Recordemos que es para que nuestro sistema lo tenga en cuenta. Allá, como dice, nosotros necesitamos disponer de un espacio de memoria donde se van a guardar los valores que le indiquemos.
Y la manera también de identificarla después para nuestros procesos, pues casualmente es ese nombre. Si no la hemos definido, el sistema nos va a decir que no existe. Entonces continuemos hallando nuestro costo total bolígrafos. Recordemos signo menor que el guión y vamos a decirle que eso es igual al costo total de la factura. Aquí tenemos costo total factura menos el costo total cuadernos. Ese valor fue el que determinamos en la actividad del proceso anterior. Entonces vamos a decirle que costo total cuadernos. Revisemos aquí la puntuación, me falta el punto y coma para cerrar la sentencia. Listo. Tenemos costo total bolígrafos y ahora pues ya podemos determinar el costo de un bolígrafo. Entonces indiquemos aquí costo bolígrafo. Digamos esto va a ser igual. Se le va a asignar el valor resultado de la operación entre costo total bolígrafos costo total bolígrafos y vamos a usar el signo de división, el slash, y está dividido entre qué. Pues si vamos a hallar el costo de un bolígrafo, pues sería entre la cantidad de bolígrafos que para nuestro, sí, si lo dejamos como cantidad de bolígrafos y vamos a indicarle punto y coma. Nos queda, digamos, por ejecutar una acción y es indicarle al usuario cuál es la respuesta a la pregunta que nos están haciendo, costo total del bolígrafo. Entonces vamos a indicar aquí con la palabra escribir. Recordemos que eh, utilizamos las comillas y le voy a decir costo de un bolígrafo. Cuando estamos digitando palabras entre las comillas, sí podemos hacer uso de la tilde. Costo de un bolígrafo, digámosle, voy a colocar dos puntos, espacios, signo pesos. En este caso estoy escribiendo una cadena de caracteres. No nos vamos a complicar en este momento. Voy a decirle escribir. Ahora voy a escribir algo totalmente aparte. Es una variable. Como es una variable, esta ya no debe ir entre las comillas. Entonces, lo que yo quiero que el programa le muestre al usuario es el costo del bolígrafo. Finalizamos con punto y coma. Cuando tenemos, digamos que el programa ya hemos visto de pronto cuando nos indica un error, aquí podemos observar que indudablemente no nos marca ninguno. Y procedemos a darle a ejecutar. Eso lo podemos hacer con este símbolo verde que parece el botón play de un reproductor de música. O podemos hacer algo que aquí nos indica pues con los iconos de un par de pies y es ejecutar el paso a paso. Ese paso a paso nos ayuda, ese paso a paso nos ayuda a ver en qué secuencia va, en cuál de las actividades que hemos desarrollado en nuestro algoritmo se encuentra. Démosle inicialmente este paso a paso. Podemos ver que se abre una nueva ventana, dice ejecución iniciada
en este momento la flechita aquí atrás nos indica que no nos mostraba nada en la pantalla porque hizo el paso por cada uno de las variables en el momento de su definición. Ya escribió la frase, ingrese la cantidad de cuadernos y aquí vemos que se ubica el cursor en espera de que ingresemos lo que nos está pidiendo. Ingrese la cantidad de cuadernos, aquí nos dice el ejercicio que son 8, presiono Enter. Ahora me pide que indique el precio del cuaderno. Aquí nos dice que era de 25 pesos. Listo. Me dice que ingrese la cantidad de bolígrafos. Aquí nos dice que compró 7 bolígrafos. Presiono Enter. Ahora me dice que indique el costo total de la factura. Fueron 298 pesos. Ya no hay más preguntas. Entonces él empieza a resolver cada uno de los pasos, cada una de las operaciones que le habíamos indicado. Y finalmente escribe, el costo de un bolígrafo es de 14 pesos. Como podemos observar, es una de las opciones que nos ofrecía el ejercicio. Veámoslo aquí, 14 pesos. Con esto pues hemos finalizado de pronto esta sesión. Espero, digamos, haya sido de su agrado. Eh, Se sigue el paso a paso. De pronto para muchos puede ser de pronto redundante, de pronto porque tengan alguna experiencia. Eh, Puedo decir que a veces el omitir pasos sencillos lo lleva a uno a obtener resultados inesperados. A veces cuando se tiene demasiada destreza uno cree que hace las cosas más fácil y omite pasos que finalmente terminan haciendo que el proceso sea más lento porque tenemos que devolvernos y analizar cada una de las cosas que hicimos y en muchos casos es mejor iniciar de cero. Este tan solo fue un pequeño ejemplo, pero pues realmente la idea es ir poco a poco, avanzar y si es el caso podríamos llegar a la analítica de datos, algo muy interesante en la actualidad. Agradezco mucho su atención, espero verlos y espero compartir con ustedes eh, un poco más en nuestra próxima sección. Éxitos, una feliz resto de jornada.